Bien, esta tarde vamos a hablar acerca de la administración sanitaria y las perspectivas desde la realidad actual. Si nosotros hacemos un análisis de la realidad hospitalaria, no solamente en nuestro país y Latinoamérica, vemos que tenemos problemas de atención insuficiente, que ya lo teníamos desde antes de la pandemia. Obviamente la corrupción que está a la orden del día y no solamente pasa en Latinoamérica, pasa en Europa también. El tema de la misma sanidad pública que va perdiendo, se fueron cerrando hospitales en los tiempos, en algunos momentos en España cuando había crisis, ¿no? El tema del acoso mismo de los pacientes contra los profesionales de la salud, ¿no? Se ha perdido ese respeto al profesional de la salud, el respeto a la investidura del profesional de la salud. Y lógicamente se vino a culminar todo con el tema del COVID. Pero más allá del tema del COVID-19 y la pandemia, también hubieron otras características que complicaron. Ya teníamos este tema de la Klebsiella, no sé si recordarán todo el escándalo que hubo antes del inicio de la pandemia, o también el tema del presupuesto del sector, ¿no? Que es bastante deficiente el presupuesto en el sector salud. Todo ello nos lleva a pensar de que la administración sanitaria hay una gran diferencia entre los propósitos y los recursos, ¿no? Muchas veces confundimos la administración en salud con la administración sanitaria propiamente dicha, porque la administración en salud tiene que ver con el tema de bienestar poblacional, llámese esta gerencia en salud, la salud vista como bienestar, trabaja en redes, ¿no?, de atención, la administración en salud, y el perfil, lógicamente, es un perfil político-técnico. El nivel generalmente es de macro, tipo Ministerio de Salud, o meso, tipo una región de salud. Y generalmente se usan regiones geopolíticas. En cambio, la administración sanitaria es administración básicamente hospitalaria, propiamente dicha, que es la que los orienta a ustedes, tiene como propósito fundamental la recuperación clínica. Luego así, sus recursos son los servicios sanitarios que se proveen, estas especialidades que vamos proveyendo. El perfil es un perfil técnico, no tiene nada que ver con lo político. Un jefe de departamento, un jefe de servicio, un director de hospital debería tener criterios netamente técnicos, asistenciales, capacidades técnicas y no políticas. El nivel es microgestión a nivel de establecimientos y lógicamente los usos donde se lleva esta administración sanitaria son los hospitales, las clínicas, etcétera. Una de las preguntas claves que tenemos que realizarnos cuando hacemos administración sanitaria, hospitalaria, básicamente de tipo de especialidad, es que la diferencia clara entre productos y servicios. Nosotros trabajamos con servicios, no con productos. La diferencia entre un producto y un servicio es como, por ejemplo, el producto es como este celular y el servicio es esta clase o esta sesión educativa que estoy realizando. Los productos pueden ser estoqueables, pueden ser repetibles, pueden ser serializables. Sin embargo, la expresión educativa como servicio no es así. Y en la expresión educativa, más allá de una cuestión objetiva, porque a nosotros nos interesa subjetivamente qué pasó con las personas que elaboraron este celular, pero sí hay una intersubjetividad entre cómo yo me expreso y cómo ustedes reciben la información y la comunicación. Entonces, esa intersubjetividad se ve bastante relacionada en este servicio llamado servicio educativo, donde voy produciendo el servicio y se va consumiendo el servicio. Es diferente a un producto que se elabora en un lugar lejos de donde se produce, de donde se consume, perdón. ¿Eso qué significa? Eso significa que los servicios educativos, los servicios de hotelería, los servicios de salud, tienen características propias en sí que son intersubjetivas, ¿sí? Y realmente resulta siendo más complejo gestionar servicios que gestionar productos. Y resulta ser más complejo gestionar servicios de salud que gestionar servicios de hotelería o servicios educativos, porque en los servicios de salud un error nos puede costar una vida. Por tanto, no nos interesa tanto la productividad, sino la servuctividad. Y por tanto, la servucción, que es un traducto francés, señala que nos interesa la calidad del servicio, no la cantidad, no la cantidad de atenciones, sino la calidad del servicio que está orientada fundamentalmente a la búsqueda de la satisfacción del usuario. En tal sentido, nosotros podríamos ver que hay tres niveles cuando se gestionan los sistemas de salud. El nivel macro, que es donde vemos los sistemas de salud, los ministerios, la rectoría, el financiamiento, la provisión. El nivel meso, que está relacionado con los modelos de gestión, organización y planificación, una región, por ejemplo, una gestión regional. Y el nivel micro, que tiene que ver con la administración sanitaria, es decir, los modelos de atención,
la práctica clínica, las metodologías e instrumentos propios de una atención clínica, o lo que se llama en España el governance o gobierno clínico. En ese sentido, la administración sanitaria está determinada fundamentalmente por la práctica médica. La administración sanitaria no está determinada por metas ni por cuestiones cuantitativas, sino fundamentalmente por la práctica médica y la práctica clínica. Pero nace una gran pregunta. ¿Realmente es homogénea la práctica médica? ¿Realmente le hemos logrado estandarizar? Mucho más ahora que se hablaba con este criterio de que se iba a cambiar el código de ética y que podía propiciarse el arte más que la parte ciencia. ¿Realmente estamos siendo homogénea? Y entonces, ¿cómo podemos garantizar una administración sanitaria adecuada si hay demasiada heterogeneidad? Y ahí es donde se aplican puntos claves para lo que significa la administración sanitaria. Estas variaciones de la práctica médica, entre que un especialista dice esto, el otro dice lo otro, o un colega dice esto, el otro colega dice lo otro, genera diferencia en tasas de hospitalización. Porque la misma patología, con las mismas características, para algunos criterios de algún grupo de colegas, debe tener una tasa de hospitalización elevada, para otros una baja. El tiempo, el uso de procedimientos, algunos sí usan procedimientos, otros no usan los procedimientos, y entra lo que llamamos el famoso criterio médico, ¿no? Y muchas veces hay variaciones geográficas de esa práctica como la primera evidencia. Miren, esto en Lima se hace de esta manera, pero acá en Trujillo se tiene que hacer así, pero acá en Huancavelica se tiene que hacer así. Y estamos hablando de la misma especialidad. Estas variaciones de la práctica médica hay que tomarlas en cuenta porque son existentes en la administración sanitaria. Las posibles causas de las variaciones de la práctica médica muchas veces es porque hay diferencia entre la incidencia y la prevalencia de algunas enfermedades y también por lugares, por áreas geográficas, como decía. Hay diferencias también en la estructura organizativa, en la forma de propiedad y el financiamiento de los servicios. O sea, un hospital que está mucho más equipado hace una práctica médica distinta a un hospital que está mucho menos equipado. Doctor, pero acá hacemos siempre endoscopías para control. No, acá se utiliza el endoscopio una vez al mes con ciertos criterios porque no hay endoscopio suficiente para poder hacer este tipo de procedimientos. Y entonces, y también acá no hay dinero. Por último, acá no hay endoscopio, pues usted es gastroenterólogo y usted vea cómo hace, pero sin endoscopio, ¿no? Y entonces, estas variaciones generan problemas en la administración sanitaria, porque hay discrepancias entre los médicos en cuanto al valor de los procedimientos y sus indicaciones. Algunos dicen, no es necesario tomar esa tomografía, y otros dicen, sí tiene que tomarse tomografía. ¿Qué está pasando con la versión de la práctica médica? ¿La administración sanitaria tiene que ver mucho con eso? Claro que tiene que ver con ello. Tiene que ver con ello porque la calidad tiene que ver con la práctica médica y con la calidad del servicio en sí, como lo vamos a ver a lo largo del curso. Entonces, tomar en cuenta esto desde la perspectiva de sus especialidades para el ejercicio de la administración sanitaria. Hay diferencias, como señalábamos, entre la incidencia y prevalencia de las enfermedades. Es decir, que no parece existir una clara relación causal entre el perfil epidemiológico y el nivel de uso de servicios. Miren qué interesante cuando nosotros miramos un determinado hospital, ¿sí? Y vemos que el perfil epidemiológico de la zona donde está no es igual al uso y exigencia de los servicios que tiene. Porque quizás algunos de ustedes señalaban en el foro académico, es que ya llegan muy complicados, ¿no? Y algunos de ustedes hizo una reflexión muy interesante acerca del SERUNS, ¿no? A veces miramos las cosas desde el SERUNS de una manera y cuando llegamos a la especialidad la miramos de otra. Y de repente el eslabón entre el SERUNS y la indiferencia de la especialidad está en los residentes, porque los residentes son el puente de entender qué es lo que está pasando al pobre serumista, que sus pacientes no llegan a los hospitales porque muchas veces los especialistas no están tomando en cuenta esa relación o ese perfil epidemiológico de cruce que se podría dar. Podríamos conversar muchas cosas acerca de ello. El segundo punto es que hay diferencias entre la estructura organizativa en la forma y en la propiedad y el financiamiento de los servicios. No es lo mismo un hematólogo trabajando en el sector público que el mismo hematólogo trabajando en el sector privado. No es lo mismo el cardiólogo trabajando en un hospital público que cuando trabaja en su sector privado. Y entonces su práctica médica varía. En el sector privado le pide una serie de cosas que no le pediría en el sector público. ¿Qué tanto eso es común? Hablemos de neumología, hablemos de cirugía. Esta cirugía no se puede desarrollar de esta manera en este hospital, pero si lo hacemos en mi clínica se desarrolla de manera distinta. ¿Cómo podríamos hablar de administración sanitaria con esa heterogeneidad? O la forma de financiamiento, ¿no? No hago el mismo procedimiento a quien paga por seguros que a quien paga a través de pago bolsillo. Los mismos recursos disponibles. El especialista quiere desarrollar algo, pero no lo puede desarrollar porque el hospital no le provee los recursos que sean necesarios para el desarrollo adecuado de su especialidad. La misma accesibilidad económica, los copagos, ¿no? Laboratorios, diagnósticos, etcétera, ¿sí?
y la forma de pago e incentivos a los proveedores de servicios médicos, ¿no? Eso es interesante porque los proveedores de servicios médicos dicen, doctor, no se olvide, aquí le va a llegar una comisión por emitir su resonancia, radiografías, o por llevar a tal laboratorio o cual laboratorio, y lógicamente se convierte en un incentivo perverso que genera muchas más variaciones en la práctica médica. Problemas que un administrador sanitario tiene que saber resolver. Llámese administrador sanitario a un jefe de departamento, un jefe de servicio, un director de hospital, porque lo que finalmente queremos llevar es una buena atención y ejercicio de la práctica clínica. El tercero es las discrepancias entre los médicos en cuanto al valor de los procedimientos y a sus indicaciones, ¿no es cierto? Muchas veces son variables dependientes de las personas, ¿no? Algunos tienen un grado alto de aversión al riesgo, ¿no? No, ya llévatelo, que este se va a complicar, derívalo a un hospital de más complejidad, ¿no? Evitemos el problema. O hay alguien, mira, déjalo hasta la siguiente guardia, que lo ve el otro colega cuando entra de guardia, ¿no? Y generamos heterogeneidad en ese espacio. Depende también mucho de los años de ejercicio profesional, ¿no? Algunos dicen, yo en mi experiencia yo tomo estas decisiones, ¿no? Tú que no tienes mucha experiencia, por eso tomas esas decisiones. O también del nivel de especialización. Ahora no solamente hablamos de especialidad, sino también de subespecialidad, ¿no? El tiempo de dedicación de cada paciente, que le dediquemos a cada paciente, y lógicamente algo que lo hemos visto a través de los videos, que se ha podido ver, los que han tenido alcance de verla, esta relación médico-paciente, ¿no? Van a ver muy interesante cómo ingresar a un hospital prácticamente es como sentirse privado de todos nuestros derechos y hasta de nuestra propia dignidad. Pero es interesante cómo podríamos ir cambiando esta generación de la práctica médica. Entender que hay a veces muy poca aplicación de razonamiento probabilístico a las decisiones clínicas, uso de poca evidencia, ¿no? Alta incidencia de experiencia personal y opinión de colegas. Mira, esto se hace así porque todos los colegas lo vienen haciendo así, ¿no? Y entonces como que nadie quiere salirse de ese status quo, de su cultura organizacional, ¿no? La decisión médica como acto de interpretación más que de aplicación de conocimientos biomédicos y epidemiológicos. Y lógicamente todo ello genera efectos y genera problemas en la práctica clínica, en la administración sanitaria. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una utilización innecesaria de recursos, hay mayores costos de atención, hay un menor nivel de eficiencia de los servicios, es decir, más gasto, pero con los mismos resultados, una menor efectividad de las acciones médicas, es decir, más acciones, pero con iguales resultados, y problemas de equidad, es decir, mayor gasto en determinados grupos supone menos disponibilidad para otros grupos. Claro, yo ya malogré el tomógrafo por usarlo innecesariamente y ahora quienes lo necesitan no pueden acceder porque lo gasté innecesariamente donde no debía haber utilizado y no del tiempo de mantenimiento adecuado. Hay que entender esas cosas en la operación de la práctica médica para una adecuada administración sanitaria. Algunas herramientas de la gestión clínica que nos ayudan a resolver este problema en la administración sanitaria son lógicamente la medicina basada en evidencia, por un lado, pero también lo es la evaluación de tecnologías sanitarias. Acá en el Perú, en salud, existe IETSI, MINSA, el Instituto Nacional de Salud, para evaluar qué tecnologías sanitarias son las más apropiadas o las menos apropiadas para utilizar, ¿no? Y la utilización, lógicamente, de guías de práctica clínica, ¿no? Que es muy importante y ahora se va a hablar luego de los pathways, o también las vías clínicas. En medicina basada en evidencia, ya lo sabemos desde Sackett en el año 2000, ¿no? Es integración de resultados de investigación de calidad con la experiencia clínica y nunca olvidar con los valores del paciente, que es fundamental. Y en la evaluación de tecnologías sanitarias hay que mirar multidisciplinariamente, ¿no? Estudio implicaciones sociales, éticas, económicas de tecnologías que puedan entrar, que pueden ser hasta tecnologías innovadoras como la medicina complementaria, pero que tienen que ser vistas a la luz de una evaluación tecnológica sanitaria y su objetivo es el de orientar la toma de decisiones. ¿Utilizo o no utilizo esa tecnología médica? Y esas son las decisiones que tenemos que tomar. En ese sentido, hemos variado, hemos evolucionado desde una gestión clínica que tenía solamente una jerarquía tradicional orientada únicamente a decisiones de trabajo y sin una responsabilidad estratégica, a un gobierno clínico, que es lo que se busca, el governance clínico, que es una organización basada en el conocimiento clínico, pasado por el Clinical Directorate, que es la organización horizontal, y lógicamente donde se tiene que apuntar a la gestión clínica con orientación de la práctica médica. La orientación hospitalaria, la orientación de especialidad, es una orientación de práctica clínica en ese espacio. Y por tanto, va más allá de solamente gestionar recursos, presupuestos, modelos basados en jefaturas tradicionales, que ya no deben ser llevados si no tenemos que apuntar a una gestión clínica o un governance clínico. Por tanto,
lo que tenemos que buscar en una adecuada gestión clínica es que haya coherencia, ¿no? Coherencia entre los objetivos individuales y organizacionales, una adecuada comunicación de excelencia. Evitar el riesgo, ¿a través de qué? A través de personal bien preparado, procedimientos claros, entorno seguro. Evitar malos resultados, tratando de tomar una identificación temprana, una intervención decidida, autorregulación, una retroalimentación de cómo estamos caminando. Mirar la infraestructura, tener acceso a la evidencia, todos deberían tener acceso a Internet, bases de datos para poder evaluar su evidencia, facilitar un tiempo que haya para planificar, no solamente estar atendiendo y atendiendo, formar estrategias de desarrollo, tecnología de información para apoyar la práctica, ¿sí? Y como cultura, una participación abierta, buen liderazgo, valorar la educación y la formación, asociarse con el paciente, lo vamos a ver en la última unidad, el paciente como socio, y el ethos, la ética del trabajo en equipo. Y finalmente tenemos médicos de calidad, con difusión de buenas prácticas, práctica clínica basada en evidencia, aprender de los propios fracasos e integración en los procesos de mejora. Finalmente, quiero traer a la reflexión un tema que nos ponía en carpeta el doctor Mario Rovere, un excelente asesor de salud pública, es ministro de Salud de Argentina, y nos señalaba el rol que debería existir en los hospitales. Los hospitales realmente fueron construidos y diseñados para crónicas, para enfermedades crónicas. Quisiera llevarlos a esa reflexión, ¿no? Acá tienen la foto de la gente que en una temporada quiso hacer la visita al Everest, ¿no? Y al querer hacer la visita al Everest, hacen una larga cola, todos están amarrados entre sí, y tienen que esperar que baje el primero para que sube el siguiente. Algo así pasa con las personas que tienen enfermedades crónicas y que piden consultas ambulatorias en un hospital que necesariamente está diseñado para agudos y para hospitalizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos hacemos con un sistema de salud centrado en el Hospital General de Agudos si la morbilidad predominantemente es crónica? ¿Cuántas de sus especialidades están orientadas a la cronicidad, ¿no? ¿Y cuántas de ellas deberían ser hospitalarias o deberían ser vistas en su propio ambiente donde son llevados? Finalmente, llevarlos un poco a la reflexión de qué perspectivas podremos tener en la administración sanitaria en la realidad actual.